Este mes de agosto, tradicionalmente en la mayoría de las iglesias evangélicas en el mundo en realidad, celebran el mes de la Biblia en el mes de agosto. Es un mes muy singular, muy característico para dar atención a la palabra. En muchas iglesias así es, y está bien que le demos atención a la Biblia. No está bien que lo hagamos solo un mes, está bien que lo hagamos toda la vida, pero resaltamos algunas características de la palabra. Todavía en la mañana que estaba yo predicando hablaba de los atributos de la palabra, algunos de los atributos de la palabra, y vale y viene bien que estudiemos esto, de tal forma que a partir de este domingo, en este mes, vamos a estar estudiando los salmos que hablan acerca de la Biblia, como en realidad todo el Salmo 119, pero como el Salmo 19 también, y algunos otros textos de los salmos que hablan de la palabra, de rescatar este valor que tiene la palabra. La única fuente de autoridad que puede decirnos algo acerca de la palabra es la palabra misma. No podemos buscar otra fuente de autoridad para la palabra. Normalmente, en cualquier círculo, un libro o cualquier pensamiento tiene que ser interpretado y casi validado por otro pensamiento de otro autor. Un libro por sí mismo no se valida tanto como los lectores que lo hacen, los comentarios que tiene, los premios que gana, qué sé yo. Pero la palabra tiene valor por sí misma y se autoevalúa, se autoexalta, y nosotros hemos entendido que la palabra del Señor, su revelación especial, para nosotros ya dijimos en la mañana, es inmutable, es inerrante, es infalible, es perfecta, no tiene defecto alguno. Aunque algunas personas han querido relativizar la palabra y encontrar defecto en la palabra, se topan con que no tiene ningún defecto. Tampoco la palabra puede ser modificada al paso del tiempo, porque ya dijimos su característica de inmutabilidad, no debe de ser modificada. Hay algunos que procuran modificarla y añadirle a la palabra, y conforme van pasando las épocas, diferentes generaciones van introduciendo a la Biblia asuntos que la Biblia no tiene. Se le han atribuido a la palabra diferentes frases que no están. Hemos oído gente que ha dicho cosas como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso la Biblia no lo dice. Es decir, que hay cosas que le hemos atribuido a la palabra que no tiene. Ha sido un tema de cada generación. Pero la palabra pues da testimonio de sí misma, y la palabra nos habla de sí misma, y la palabra se autoexalta, y la palabra para nosotros tiene un valor muy importante. De tal manera que en este mes estaremos hablando acerca de justo la palabra, la Biblia, para resaltar este valor. Y empezamos este domingo hablando del Salmo 119, en realidad, para empezar en estos versículos. Pudiésemos haber escogido cualquier otro. De hecho, dentro de 3 domingos estaré predicando sobre el Salmo 119, 105. Pero ahora, solamente de ese versículo, ese día. Pero tenemos que tener un punto de arranque, y el punto de arranque sería justo este Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué este salmo? ¿Por qué el Salmo 119? La razón es muy simple, porque si hay algún libro de la Biblia, y un capítulo más bien de la Biblia, que hable exclusivamente de la palabra, es el Salmo 119. Por cierto, el capítulo más largo, más grande de la Biblia. Ustedes pueden revisar el Salmo, tiene 176 versículos, es el Salmo más grande, y son 176 no de manera caprichosa, sino tiene una razón importante, una razón de peso. Este Salmo, y vale mucho la pena que lo revisen, que lo tengan en la mente, anótenlo por ahí, pero que lo revisen. Tiene diferentes características muy interesantes, quizá algunos de ustedes ya las conozcan, pero vale la pena recordarlas para poder estudiarlo con mucha fidelidad este Salmo. La primera característica que tiene el Salmo 119 es que tiene 22 secciones. Tiene 22 secciones. Ustedes los pueden leer con toda facilidad. Las secciones están divididas por el alefato hebreo, es decir, el alfabeto hebreo. Empieza con Aleph, luego Bet, luego Gimel, y así se sigue por todo el alefato hebreo. Algunas de nuestras Biblias están como ahí señaladas. Al principio del versículo 1 del capítulo 119, por ejemplo, en algunas Biblias arriba dice
dice Aleph, y después allá en el versículo 9 encima dice Bet, y luego Dalet, y etcétera, etcétera, en las secciones, de tal forma que entonces son 22 secciones, y está escrito a manera de acróstico. Hemos hablado un poco del tema del acróstico. Son las letras del alefato hebreo, y de esas letras se desprende un poema, un tema muy interesante que tiene que ver con resaltar la palabra. Esa es una característica importante. Vale la pena que llegando a casa o en algún momento de la semana revisen estas 22 secciones, y estas 22 secciones también las revisen a partir de las letras del alefato o del alfabeto hebreo. Esa es la primera característica y es muy importante. Segunda característica del texto, del capítulo, también lo pueden contar en sus casas con mucho gusto. No lo hagan ahora porque si no pierden la atención, pero cada sección consta de 8 versículos. 8, no más, no menos, 8. Claro, nosotros ahora tenemos los versículos, y quienes pusieron los números al texto bíblico tuvieron el cuidado de que todo coincidiera con 8 expresiones poéticas. En el idioma original, cuando fue escrito el Salmo, evidentemente no estaba dividido del 1 al 8, del 9, etcétera, sino era el poema completo solamente por las secciones, las 22 secciones del alefato. Pero luego se pusieron los números y tuvieron cuidado los que lo pusieron de que fueran 8 versículos cada sección. Así que tenemos la primera sección 8, la segunda 8, y así nos vamos. Son 22 secciones. Si usted multiplica 22 por 8, tenemos los 176 versículos del Salmo. Eso no es una curiosidad, no es qué casualidad, es un tema de inspiración divina y que está escrito en la Biblia. Y todo, absolutamente todo, habla de la palabra. Lo que nos lleva a la tercera característica del Salmo. Ya dijimos, la primera está dividida en secciones, son 22 por las letras del alefato hebreo. La segunda es que están divididos en 8 versículos cada sección de una manera muy, muy coordinada. Y la tercera característica es que de todos estos 176 versículos, 172 hablan de la Biblia y solamente el resto no. Así es que tenemos 4 que no, pero tenemos 172 que sí. Así que son 172 versículos que hablan de la Biblia. También vale la pena el esfuerzo, hermanos, que puedan ustedes en su devocional, ocupen un día de la semana, léanlo todo y por favor subrayen o escriban todas las veces que dice la palabra estatutos, ley, mandamientos, juicios, justos juicios, palabra, mandatos. Este Salmo 119 habla completamente, cada versículo menos 4, de la Biblia, con diferentes sinónimos. A veces utiliza sendas, a veces utiliza estatutos, juicios, caminos, palabra, mandamientos, testimonios. Es decir, hay sinónimos de la palabra en todo el Salmo, y vale mucho la pena este ejercicio, ¿no?, espiritual, en donde va uno leyendo y dice, veas, todo está hablando de la Biblia, todo está hablando de la Biblia, todo está hablando de la Biblia, salvo 4 versículos, yo sé cuáles son, ahí se los dejo de tarea para que no se los dé y ustedes los encuentren. Pero son 172 versículos que hablan de la palabra. Es un salmo interesante, es un salmo importante para todos nosotros. Así es que esa es otra característica. Pero la otra característica que tiene este salmo es que en el idioma original hay métrica, como es poesía, como es un libro de poesía, es un capítulo de poesía, hay una métrica perfecta, hay rima incluso, hay un ritmo en la poesía, ¿no? Los que saben un poco de la poesía, el tema de los paralelismos es muy importante, el ritmo de la poesía, la cadencia de la poesía es muy importante, se nota en el idioma original. En el español hay un poco, no siempre, pero no se puede como percibir. Parece más prosa, parece un libro, un capítulo de aforismos en donde cada versículo tiene una verdad absoluta respecto de la palabra, pero se nota en el idioma original un ritmo maravilloso, poético de estos ocho versículos que cada sección tiene. Vale la pena leer este salmo. Lo que quiero es antojarles a que en la semana un día lleguen y digan, vamos a ver lo que dijo el pastor, estas características, y encontrarlas en el Salmo. Es un salmo en verdad maravilloso, que todo el Salmo habla de la palabra, salvo 4 versículos, que por cierto los 4 versículos solamente son transicionales para llevarnos otra vez al tema de la palabra. Pero todo el Salmo entonces en general habla de la palabra. Una cosa muy importante que debemos de saber de este Salmo también es que el autor no es David.
Es muy posible, lo más probable, según la teología bíblica del Antiguo Testamento, según los que estudian el texto de una manera más profunda y el contexto, este salmo haya sido escrito por Esdras. Es muy probable que esto haya sido así, que Esdras haya sido el que escribió este salmo. No podemos asegurarlo al 100%, pero la mayoría de los pensadores y de los teólogos del Antiguo Testamento han afirmado que Esdras es quien escribió este salmo tan maravilloso, y lo podemos entender porque Esdras era un celoso de la lectura de la palabra. Esdras hizo que el pueblo se parara ahí en la ciudad para la lectura de la palabra completa, y pasaban horas enteras leyendo la palabra. Tenía un concepto de la palabra muy, muy importante Esdras. Así es que es posible, esto no lo podemos afirmar, pero la mayoría de las personas piensan que este salmo está escrito por Esdras. Ahí tiene las características del salmo, rescatar la palabra y todos estos detalles característicos del salmo. Vale mucho la pena revisarlos. Así es que llegue a casa, vea que haya 22 secciones, vea que haya 8 versículos por cada sección, note que hay 172 versículos que hablan de la Biblia, encuentre los 4 que no. Terminando esto, alabe al Señor por su palabra maravillosa en donde habla de la palabra. Así es que esta es la no curiosidad del salmo, pero la característica particular del salmo 119. Hay una gran enseñanza. En cada versículo y en cada sección hay enseñanzas profundas, muy importantes. Yo tengo un libro que habla solo del Salmo 119, es un libro que tengo por ahí que solo habla del Salmo 119, lo que habla de la riqueza que tiene el contenido de este salmo, que además se enlaza con otros pasajes de la Escritura que también resaltan la palabra. Nosotros hemos aprendido de memoria textos, y algunos textos que tenemos vienen de este salmo. Maravilloso, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Esto está aquí escrito en este maravilloso salmo. Así que entonces, este es un salmo que tenemos que aprender. Pero tenemos enfrente el análisis de estos primeros 8 versículos, que vamos a tratar de rápidamente darle alguna aplicación a nuestra vida, a nuestra vida, que es una vida que necesita de la palabra. Dice la Biblia que al hombre le parece que sus caminos son perfectos o son derechos, no, pero su fin es camino de muerte. Eso lo dice Proverbios 14:12. El hombre piensa que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo traza el hombre creyente su camino? ¿Cómo determina la perfección, o cómo determina la senda correcta por la que debe de andar una persona? A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de nuestra vida cristiana, la de ustedes y la mía, sobre todo los que tenemos años en el Evangelio, hemos escuchado con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, que la Biblia es la norma de fe y práctica. Eso hemos escuchado y hemos enseñado a lo largo de los años. Cuando decimos esto, estamos diciendo una gran verdad, muy, muy buena, una verdad absoluta, no tan seguida, no tan atendida como debiera ser. Sin embargo, es una norma que hemos establecido. La Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Lo que estamos diciendo es que si hay algo en lo que debamos de creer, tiene que ser o tiene que emanar de la palabra. Y cuando decimos que hay cosas que tenemos que hacer, cómo nos debemos de conducir, entonces lo encontramos en la palabra. El hombre creyente no tiene otra fuente ni de inspiración ni de práctica en su vida cotidiana, no la debe de tener, que no sea la palabra. ¿Cómo nosotros nos manejamos? ¿Cómo nosotros andamos en el camino del Señor? ¿Cómo andamos en el mundo? ¿Cómo nos movemos en medio del círculo en donde nosotros tenemos influencia? ¿Dónde estamos todo el tiempo? ¿En la casa, en la escuela, en el trabajo? ¿Qué determina nuestro proceder? Algunos de nosotros pudiésemos decir que nuestro proceder lo determinan los estatutos de la empresa, por ejemplo. La empresa tiene una serie de políticas, estatutos, y donde dice cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y atendemos esto. Sí, pero no podemos tener como 4 o 5 estatutos para la vida, porque hay un estatuto en el trabajo, hay un estatuto en la casa, hay una norma y una regla en la calle, y hay una regla o norma con los amigos. Tenemos diferentes, digamos, de alguna manera, estatutos o guías acerca de las conductas. Incluso hay libros que hablan de las conductas en la comida o en el vestir.
cómo debe ser una conducta durante la comida y cómo debe ser la etiqueta. Nos han bombardeado en el mundo de cómo debemos andar, cómo es la mejor manera de conducirnos. La filosofía ha ayudado un poco, la psicología ha ayudado un poco en esto y nos ha dicho pues entonces cómo debe de vivir una persona. La misma cultura nos educa a nosotros, la cultura nos da una educación y nosotros hemos sido buenos alumnos de la cultura nos ha, decíamos la vez pasada, nos ha discipulado muy bien porque nos ha dicho cómo debemos de hacerle, cómo debemos de ser y hemos atendido a la cultura y nosotros estamos sumados a la cultura, hemos sido discípulos maravillosos del mundo, de la cultura, qué música tenemos que escuchar, qué cosas tenemos que creer, en fin, la cultura nos ha moldeado, los estatutos del mundo nos han moldeado. Sin embargo, el creyente rompe o debe romper con este asunto. Hemos de recordar que la cosmovisión del creyente es una cosmovisión diferente. La cosmovisión del creyente es una cosmovisión bíblica. La cosmovisión nuestra es una cosmovisión que tiene que venir de la palabra. La palabra tiene que determinar nuestros procederes, qué debemos de creer y cómo nos debemos de conducir. Todo esto tiene que hacer la palabra. Y el Salmo, pensando y dándole centralidad a la palabra, empieza hablando de que hay hombres y mujeres felices y dice la palabra que son perfectos de camino, porque empieza diciendo bienaventurados los perfectos de camino. La pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los perfectos de camino? Los que son muy bien vestidos, los que son muy bien educados, los que atienden las normas, los obedientes a los estatutos del mundo, no son estos los perfectos en camino. El asunto de la perfección de parte de Dios no está enfocado en las cosas de la cultura o del mundo, más bien lo tiene enfocado en la palabra, porque dice la palabra del Señor, bienaventurados los perfectos de camino, y nos dice quiénes son estos. Y dice, los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová. Estos son los perfectos de camino. El hombre cree que todos sus caminos son derechos, que todo lo que sigue es correcto, que todo lo que atiende es bueno, que mientras que haya bondad, mientras que no haya hecho nada malo, mientras me conduzca correctamente estoy bien, pero su fin es camino de muerte, según Proverbios 14:12. Entonces, ¿cuál es un camino que no es de muerte? ¿Cómo debe de ser mi conducta entonces que no es de muerte? ¿Cómo es la conducta del creyente que atiende a la voluntad de Dios? La palabra del Señor dice, bienaventurados los perfectos de camino. Estos perfectos de camino son todos aquellos que andan en la ley de Jehová, que andan en la ley de Jehová. Aquí hay dos palabras sobre las cuales voy a hacer énfasis. Una es andar y la otra es guardar, porque también el texto más adelante dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así es que andar y guardar. Hablamos entonces de cuál es el camino correcto, cómo el hombre es perfecto en el camino, porque es bienaventurado el perfecto de camino. ¿Cómo es el camino perfecto? ¿Cómo atender este camino perfecto? ¿Cómo hacemos que nuestro camino sea correcto? No es, por cierto, el que le agrada al mundo. Porque déjeme decirle que si nosotros atendemos lo que la Biblia dice y nos conducimos conforme a la Biblia, créame, no seremos populares en el mundo. No seremos populares. Incluso seremos despreciados por el mundo. Una de las cosas, uno de los defectos que ha tenido el hombre es que no quiere ser despreciado por el mundo y se ha congraciado con el mundo para que no sea despreciado pues por el mundo. Porque si hacemos lo que la palabra dice, si atendemos lo que la Biblia dice, no vamos a ser populares. Incluso vamos a encontrar rechazo. Yo sé que ustedes lo han vivido. Seguramente en el trabajo, en la escuela o en algún lado han experimentado una especie de rechazo, ¿no? Una especie de burla porque son creyentes. Hemos tenido toda clase de apelativos de una manera totalmente peyorativa, nos llaman los aleluyas, ¿no? Los fanáticos. Hemos recibido diferente cantidad de apelativos o de insultos o de maneras de referirse a nosotros. Hemos sido rechazados a veces por el mundo. Hemos notado que nuestros hijos cuando llegan a las escuelas y hablan del Señor son rechazados a veces por sus amigos. No fuman, no toman, no esto, no lo otro, y son rechazados por los amigos porque el camino del mundo es fácil, pero la exigencia del Señor es diferente. Y dice la Biblia que es bienaventurados los perfectos de camino, pero atiende los que andan en la ley de Jehová.
los que andan en la ley de Jehová. Estos hermanos que andan en la ley de Jehová, estos que están buscando cumplir el mandato del Señor, estos no hacen iniquidad. Dice el versículo 3, ¿no es cierto? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Estos que andan en la ley de Jehová no hacen iniquidad. No están haciendo las cosas que el mundo dice. No hay iniquidad en sus procederes, por eso es perfecto de camino. Todos nosotros, hermanos, los jóvenes sobre todo, y los adultos también, por supuesto, tenemos que entender que podemos ser felices cuando nosotros andamos en el camino del Señor, cuando andamos en la ley de Jehová. La ley de Jehová, amados hermanos, según consta en el Salmo 19:7, es perfecta. Porque dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta. Y tenemos que creer esto, es perfecta. No es perfecta para el mundo no la entiende. Es perfecta para nosotros, es perfecta para Dios mismo. Y dice la palabra pues que esta ley es perfecta y tenemos que atenderla con diligencia, tenemos que seguirla con cuidado y tenemos que hacer lo que la Biblia dice, porque la Biblia es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y dice el Salmo que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Estos son los perfectos de camino. En estos tiempos hay muchas graduaciones de universidades, de escuelas y todo. Una persona que sale con mención de honor de una escuela, por ejemplo, no tiene un camino perfecto necesariamente por eso. Quizá no tengamos que enseñarle a nuestros jóvenes y decir, si tú cumples con todas las normas de la sociedad y terminas con menciones de honor en la escuela, eso es mi exigencia para ti, hijo mío. En realidad tendríamos que cambiar nuestro paradigma. Tenemos que cambiar pues nuestros conceptos y tenemos que decirle a nuestros hijos, la única manera en que tu camino sea perfecto es que andes en la ley de Jehová. Este es el camino perfecto. Esta es la senda correcta. Andar en la ley de Jehová. Estos, insisto, que no andan en la ley de Jehová, están en iniquidad. Los que andan en la ley de Jehová, los que andan en sus caminos, dice el versículo 3, no hacen iniquidad. Muy importante, es muy importante. Pero por otro lado también hay otra bienaventuranza que curiosamente y providencialmente este salmo empieza también como el Salmo 1 con las bienaventuranzas. Pero justo en el versículo 2 tiene una más que nos dirige también hacia este camino de perfección. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eso de guardar sus testimonios es una cosa importante, quizá bastante abstracta para el pensamiento común de la gente, pero es muy, muy importante. ¿Qué significa esto de guardar sus testimonios? Estamos hablando, por supuesto, de la palabra, los testimonios del Señor. La manera en que el Señor tuvo para testimoniarnos a nosotros, hemos dicho en el pasado, el testimonio del Señor en el Antiguo Testamento fue Cristo y el testimonio del Señor en el Nuevo Testamento es Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de Cristo y lo que hace que sea diferente es la cruz de Cristo. Y por eso la historia está dividida antes de Cristo, después de Cristo. Pero el testimonio de la Biblia es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender esto, pero ¿dónde encontramos la información de Cristo? ¿Será en una revelación divina? ¿Será en una zarza ardiendo que no se consume y que está frente a nosotros? ¿Cómo encontramos nosotros ese testimonio de Cristo? ¿Quién nos habla de este testimonio de Cristo? ¿Dónde vamos nosotros a brevar para entender el testimonio de Cristo? ¿Dónde? Pues en su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay algunas personas que han dicho, yo conocí de Cristo porque alguien me habló de Cristo a mí. Y entonces dicen, ya conozco de Cristo porque alguien me dijo a mí algo de Cristo. Y la verdad es que tiene un conocimiento bastante limitado entonces de Cristo. Qué bueno que alguien le habló de Cristo y que le hizo entender cómo era su vida, que le llamó al arrepentimiento y a la fe, y quizá el Señor le tocó y le trajo a Cristo. Está bien, esto le hace por supuesto ser salvo, porque si el Señor lo escogió así va a ser. Sin embargo, para conocer de Cristo, para que nosotros tengamos el conocimiento del testimonio de Dios que es Cristo, tenemos que venir a su palabra. ¿Cómo sabemos nosotros dónde nació Cristo?
Por su palabra. ¿Dónde sabemos nosotros que fue anunciado que iba a venir? Por su palabra. ¿Cómo nosotros tenemos la historia de la crucifixión? Por la palabra. ¿En dónde está registrada la resurrección de Cristo? En su palabra. ¿En dónde encontramos las veces que Cristo dijo, yo soy? En la palabra. ¿En dónde encontramos la historia de los antecedentes de Cristo? En su palabra. No hay ningún otro libro que nos hable de Cristo sino la palabra. Cualquier otro libro está o para apoyar o para criticar la Biblia. Algunos libros hablan en contra de Cristo, pero toman la Biblia para criticar a Cristo. Algunos otros apoyan a Cristo y toman la Biblia para apoyar a Cristo. Pero todo sale de la palabra. El testimonio del Señor está en la palabra. No dice la Biblia que nosotros tenemos que guardar la tradición oral ni guardar lo que otras instituciones dicen, sino sus testimonios, su palabra, su ley, su camino, sus mandamientos, sus sendas, sus estatutos. Tenemos pues que obligarnos a venir a la palabra para entonces guardar su testimonio, el testimonio del Señor. Que es lo mismo que guardar sus mandamientos, que es lo mismo que guardar sus sendas, sus estatutos, sus mandamientos, sus justos juicios. Así que nosotros tenemos que guardar sus testimonios. Pero por otro lado, guardar no es esconder. No es esconder. Nosotros pudiésemos decir, voy a guardar algo, ¿no? Entonces, pues lo guardo y tomo lo que quiero y lo pongo incluso para que esté muy bien resguardado en una caja fuerte. Y ahí lo tengo, guardadito. Cuando hablamos de guardar los testimonios no tiene que ver con que voy a tomar la Biblia y la voy a cerrar y la voy a poner en un lugar porque la estoy guardando. La Biblia dice que debemos de guardar su palabra. Entonces la voy a encerrar en un lugar y la voy a guardar muy bien guardadita. No tiene que ver con esto. No tiene que ver pues con esconder la Biblia, tiene que ver con tenerla en el corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, dice Proverbios 3. Esto tiene que ver con que está guardada en el corazón, que la tenemos en la mente, que la guardamos en el corazón y en algún momento que la necesitemos nosotros los creyentes, esa palabra sale, es recordada, es alimento sólido para nosotros, es guía, es dirección para nuestras vidas. De tal manera que el salmista está diciendo, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Además es una orden del Señor. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Y añade, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El hombre creyente, nosotros los cristianos, tenemos la obligación de guardar los mandamientos, guardar los estatutos, guardar la ley, tenerla en nuestro corazón. Esta es la tarea de todos los cristianos. Tenemos riesgos, ¿no? Tenemos riesgos cuando no lo hacemos. Hay riesgos tan grandes, hay riesgos tan fuertes que tenemos que tener cuidado, porque cuando no guardamos los mandamientos, entonces empezamos a ir por sendas equivocadas. Cuando no guardamos los mandamientos, cuando la palabra no está en nosotros, no tenemos guía, no tenemos dirección, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo conducirnos. Y la obligación de todos nosotros, los creyentes, es autoalimentarnos con esto. Es decir, hermano, tienes que atender la palabra. La palabra siempre tiene respuesta para todas las cosas. No cree usted que la palabra tiene algún hueco. La palabra siempre nos va a orientar acerca de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Por eso tenemos que guardar sus testimonios. Por eso tenemos que andar en la ley de Jehová. No podemos darnos el lujo, amados hermanos, de ir por otro camino. No podemos nosotros levantarnos todas las mañanas y esperar que quien nos dirija sea un horóscopo, por ejemplo. Tenemos que levantarnos todos los días y lo que nos dirija sea la palabra. Lo que dirija nuestro pensamiento, lo que debemos de creer y cómo nos debemos de conducir, tiene que ser nada más que la palabra que por cierto no ha cambiado. Esta misma palabra es la que ha existido siempre, no ha tenido modificaciones y no las tendrá, porque esta ley de Jehová, dice el salmista en el Salmo 19:7, esta ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que esta palabra es la que nosotros tenemos que guardar, esta palabra es la que nosotros tenemos que andar.
Este pensamiento del salmista termina en el versículo 8 diciendo: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Concluye que entonces una tarea que nosotros tenemos que asumir es que tus estatutos, los estatutos del Señor, guardaremos. Y este mes en que estaremos hablando de la palabra, lo que buscaremos es resaltarla y darle el valor que tiene y guardarla, y también andar en esta ley que el Señor ha puesto para nosotros. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Y esta palabra, Señor, tuya está expresada en tu revelación especial, aquí en la Biblia. Queremos conocerte a ti, venimos a ella. Queremos saber qué quieres que creamos, venimos a ella. Queremos saber cómo nos conducimos en cualquier circunstancia de nuestra vida, venimos a ella. Hemos entendido que son bienaventurados los perfectos de camino. Queremos ser estos nosotros. Pero para hacerlo, tenemos que andar en tu ley. Para hacerlo, tenemos que guardar tus testimonios. Ayúdanos en esto, Señor, porque desviándonos de ese camino, entonces, Señor, nuestra vida será una vida de sufrimiento, una vida de zozobra, de incertidumbre. Pero no queremos esto, sino queremos tener, Señor, la esperanza de el que tú cumplirás tus promesas en nosotros, promesas que, por cierto, encontramos en tu palabra. Alabado sea, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Hermano,